fuentes originales, esas tres fuentes originales de generación de valor en un negocio son básicamente el área productiva, el área comercial y el área de finanzas, que vamos a revisar el día de hoy, ¿no? Si alguna de estas unidades, la unidad operativa o de producción, la unidad comercial, a través de la cual nosotros vamos a vender, vamos a colocar nuestros productos en el mercado, o el área financiera de cualquier negocio no funciona, allí es donde empiezan los problemas, llamémosle graves de la empresa, porque en ese momento nosotros vamos a empezar a sufrir, ¿no?, de deficiencias que nos van a empezar a generar lo que nosotros llamamos pérdida de valor. Y eso es una situación que tenemos que evitar de cualquier manera. Hoy nos vamos a enfocar en el tema financiero. Sin embargo, y me imagino que en la escuela, en esa escuela, ¿no?, deben también enfocarse en los otros aspectos claves de los negocios que les estoy mencionando, ¿no?, el área productiva y el área comercial, ¿no?, que también son sumamente importantes, al igual que lo que vamos a realizar el día de hoy. Y de alguna manera el pivot de cualquier empresa, ¿no?, lo constituye el área de gestión del talento. Porque recordemos que todas las empresas se basan en equipos humanos. No hay ni una sola empresa en el mundo que sea 100% tecnológica, tal vez en el futuro, no lo sabemos, ¿no? Pero aún en un futuro muy lejano, ¿no? Me imagino que la tecnología, si bien es cierto, puede prevalecer, pero siempre se va a necesitar de la mente humana, ¿no? Para poder alcanzar niveles superiores, ¿no? Mientras tanto, ¿no?, digamos que la tecnología nos va a ayudar de una manera muy importante, ¿no?, y la innovación también, pero, digamos, la gestión del talento es también un factor que yo considero clave para poder armonizar las necesidades de estas áreas claves, producción, comercial y finanzas, para que la organización funcione correctamente, ¿no? Ahora, algunos pueden mencionar con razón de que hay otras unidades que son importantes. Por supuesto que sí, dependiendo del tipo de la empresa, ¿no? Hay unidades o hay empresas que se basan, por ejemplo, en temas de tipo legal, los estudios de abogados, por ejemplo, donde el conocimiento se basa en el conocimiento de la jurisprudencia y las leyes, ¿no es cierto? Por lo tanto, el área legal se constituye como el área de producción, es el área de producción de valor, de generación de valor, y el área comercial que se va a encargar de colocar ese conocimiento en el mercado, atrayendo clientes a los cuales se les va a asesorar, se les va a llevar los casos y al final eso va a generar los ingresos que el área financiera va a manejar. ¿Ok? De eso vamos a hablar el día de hoy, de la parte financiera. Vamos a enfocar tres temas principales, ¿no? Vamos a hablar acerca de cómo administrar las finanzas del negocio, ¿no? Desde lo básico. Vamos a reconocer, porque me imagino que todos ustedes como empresarios, como emprendedores, espero que el 100% de ustedes formales, y si no lo son, en camino de formalizarse, porque es la única manera de crecer. Hay muchas empresas que son, digamos, exitosas, son informales, pero son pequeñas, porque de alguna forma la informalidad nos condena a ser siempre pequeños. Sin embargo, cuando una empresa, ¿no?, se formaliza, tiene mucho mayores oportunidades de crecer. Y eso es lo que tenemos que buscar, que todas las empresas en el Perú sean empresas formales. En ese momento, uno de los principales problemas que nosotros tenemos es que más del 70% de todas las empresas en el Perú son empresas informales y que podrían, digamos, tener muchas oportunidades de crecer y de ser un gran negocio, pero la informalidad se constituye como en un, digamos, en un cinturón, ¿no? Como en una camisa de fuerza que nos va a impedir expandirnos y crecer. Y como ustedes saben, ¿no?, dentro de la formalidad tenemos estados financieros que son claves para, no solamente para, digamos, poder sustentar nuestros movimientos ante el Estado, son herramientas fundamentales de gestión de la empresa, de nosotros como empresarios. Y esos estados financieros, que ahora los vamos a revisar, ¿no?, nos van a permitir, digamos, tener una idea clara de cómo nos va en el negocio.
¿no? Los vamos a revisar en su momento en unos minutos más. Y finalmente, el día de hoy, vamos a hablar rápidamente de las diferencias principales entre lo que es un estado de situación o balance, estado de situación, recuerden ese concepto, y el flujo de caja, que es una herramienta, ¿no?, que nos va a permitir básicamente registrar los ingresos y gastos y ver la empresa desde el punto de vista netamente monetario, ¿no? Y que tiene, digamos, una importancia superlativa respecto a la gestión de la liquidez, ¿no? Y ambos son claves, ¿no? Pero así como el balance y el flujo de caja son claves, también es clave, por ejemplo, el estado de resultados, que es uno de los estados financieros que seguramente ustedes ya los preparan, ¿no? Pero vamos a, digamos, a conceptualizarlos, vamos a ver cómo se interrelacionan y cómo lo podemos utilizar como herramientas de gestión para poder tomar decisiones. Básicamente, digamos, los conocimientos que vamos a desarrollar en este programa se enfocan en, digamos, permitirles a ustedes la información necesaria para tomar decisiones adecuadas en la gestión de sus negocios. Bueno, ya lo adelantó María, ¿no? Yo soy magíster de Centrum de la Universidad Católica, yo soy economista. Tengo una maestría en gestión pública recientemente culminada en la San Marcos, una maestría que la tomé porque en la empresa que yo, digamos, que yo tengo con mis socios, que son todos magíster de Centrum, creamos una empresa con el objetivo de hacer planificación, pero planificación de empresas privadas, y a mí particularmente, y a una de mis socias que es politóloga, nos interesa mucho la gestión del desarrollo. E hicimos algunos trabajos de campo, ¿no? En algunas comunidades, las más pobres del Perú, nos fuimos a tratar de ayudarlos con los temas de planificación, y nos dimos cuenta de que toda la experiencia que yo tenía, como bien dice María, yo he trabajado cerca de 35 años en el grupo Scotiabank, que anteriormente fue el Banco Vice Sudamericana y anteriormente fue el Banco de Vice y el Banco de Lima que se fusionaron, ¿no? Toda la experiencia que uno tiene en el mundo privado no es suficiente para poder recomendar y asesorar en el mundo público. Es un mundo mucho más complejo y que tiene adicionalmente, digamos, barreras importantes en términos de ineficiencia y en términos de corrupción que nosotros vemos todos los días. Entonces seguí la maestría de gestión pública, estoy en ese momento sustentando mi tesis y bueno, nada, o sea, en ese momento quiero empezar un doctorado sobre investigación en temas de desarrollo, porque me interesa mucho el tema del desarrollo de nuestro país. Bueno, en general el desarrollo de los pueblos, pero hay tantas cosas por hacer en nuestro país, ¿no? Con un nivel de pobreza que en ese momento está cercano al 30% de todos los peruanos. Estamos hablando de más de 10 millones de personas en el Perú que son pobres, que tenemos que buscar que planificar el desarrollo, no tenemos un plan país en ese momento, y por eso es que se da esa maestría. Súper interesante, se les recomiendo a los que quieran, digamos, trabajar sobre temas de desarrollo en el futuro. Esa maestría, aparte, tiene la triple B, buena, bonita y barata, ¿no? Pero en realidad el precio es espectacular. Y la enseñanza es muy buena, imagínense. El último curso, solamente como comentario que seguí en esa maestría, fue sobre el sistema anticorrupción. Y mi profesor fue José Domingo Pérez, el mejor curso de toda la maestría, ¿no? Un extraordinario profesor. Pero bueno, al margen de eso, soy economista, soy empresario, tengo una empresa de consultoría en temas de planificación y tengo una empresa también con unos socios, estamos haciendo un desarrollo inmobiliario en Cañete, ¿no? Se llama el Huarco-Sac, ¿no? El tema pinta muy interesante, así que estamos desarrollando todo el proyecto. Y mi especialidad, ¿no? Un poco la vida me ha llevado al mundo financiero en el banco en diferentes etapas, en planificación estratégica, en lo que llamamos el project management, la gestión de proyectos, en el desarrollo de negocios, y me interesa mucho también el tema de la sostenibilidad y recursos humanos, para lo cual seguí unos diplomados en ESAN y en la Universidad del Pacífico, que también son súper buenas para, digamos, profundizar en temas claves que nos interesan. Bueno, ese es mi background, ¿no? Ahora, entrando directamente ya en materia, ¿no? Permítanme un segundito, ok, ahora sí. Quiero poder visualizar bien la pantalla. Un segundito. Ya, ahora sí.
Ok, algunos consejos para administrar las finanzas de nuestros negocios, ¿no? Primero, algo súper obvio, pero que a veces nosotros confundimos como empresarios, es que nosotros, como empresarios, como emprendedores, tenemos que buscar la generación de utilidades, de ganancias, siempre, ¿no? Y cuando hablamos de ganancias, estamos hablando de dos conceptos fundamentales, ¿no? La sumatoria de todos los ingresos por las ventas del negocio, puede ser que vendamos productos o servicios, o que vendamos productos y servicios, ¿no? Todos esos ingresos, menos todos los costos de producción donde se incorporan todos los egresos que pueda tener la empresa relacionado exclusivamente al negocio. Y acá hay una premisa fundamental. Tu negocio tiene que estar separado de tu día a día como persona, como propietario del negocio. Y ahí viene una confusión importante de muchos emprendedores, especialmente en el mundo de la informalidad. ¿Ah? Ojo, en el mundo de la formalidad, esto que les voy a mencionar en este momento está vetado. El que tú, por ejemplo, utilices la caja de tu negocio para tus gastos corrientes del día a día como persona, lo cual es impresentable a nivel de un negocio formal. Eso está prohibido. Un negocio es independiente de la gestión de las personas, de los propietarios que, digamos, tienen el negocio o desarrollan el negocio. Una cosa es el negocio y otra cosa son tus gastos y tus ingresos personales. Y debes tenerlos completamente separados. Completamente. Aquellos negocios en los cuales, por ejemplo, imagínate que tú tengas pues un restaurante, ¿no? Y que el día de mañana tienes que pagar pues el colegio de tus hijos, tienes que pagar, no sé, pues comprar la gasolina o comprar las cosas de tu casa, ¿no? Y no tienes liquidez en tus cuentas, ¿no? Pero sí tienes el dinero de la caja de tu negocio. El error más grave que puedes cometer es tomar el dinero de la caja para tus gastos corrientes. Ahí, cuando empiezas a mezclar, ¿no? El negocio con tu vida personal, malograste el negocio. Así que premisa fundamental para poder llevar un buen registro y poder hacer que tu negocio sea exitoso es separar el negocio de tu vida personal. Por eso es importante que todos los emprendedores puedan, tengan que, ¿no? Fijarse un sueldo mensual, que muchos no lo hacen, ojo, ¿no? Para poder evitar el estar con problemas de coger el dinero de caja, que es lo que no debes hacer nunca, para tus gastos personales, ¿no? Entonces, lo que tienes que hacer, y lo vamos a ver cuando veamos el tema del flujo de caja, es incorporar en el flujo de caja, ¿no? Un sueldo mensual, que es lo que tú debes recibir por el trabajo que haces en el negocio. Por supuesto, si es que trabajas para el negocio, ¿no? Porque muchas veces nosotros como emprendedores probablemente, digamos, estemos 100% o 24% en el negocio, lo cual amerita un sueldo. Pero si nosotros somos emprendedores, ¿no? Y dejamos la administración a un gerente o un grupo humano, y nosotros somos simplemente los impulsores, los capitalistas inversionistas, allí a nosotros no nos corresponde, más allá que las ganancias al final del periodo, ¿no? Que son los dividendos del negocio, que ya lo vamos a ver cuando revisemos los estados financieros. Ahí son dos cosas diferentes. Si yo como emprendedor trabajo en el mismo negocio, ahí yo me merezco un sueldo. Pero si yo como emprendedor, yo le doy el negocio para que lo administren otras personas, ahí las cosas cambian. Ahí yo no merezco un sueldo. Yo merezco dividendos, que son las ganancias del negocio al final del periodo, dependiendo de si gano o si pierdo. Si gano, me corresponde. Y eso ya depende de mí y de mis otros socios, decidir cuánto voy a reinvertir y cuánto me voy a distribuir, ¿no? Como dividendos del negocio. Y eso se ve generalmente al final del año, cuando vemos el estado de resultados y vemos si tenemos ganancias o pérdidas. ¿Ok? Y de hecho, otro tema importante que está relacionado también a esa independencia entre el negocio y tu vida personal es que la información contable del negocio tiene que estar limitada estrictamente a las actividades de negocio. Y yo les hago una pregunta a ustedes, les hago una pregunta general, y a aquella persona que quiera dar su opinión, por favor, le voy a agradecer que lo haga. Les pongo un caso hipotético. Imagínense que en mi negocio, ¿no? Hemos tenido un año fortísimo y ya después de un año pasada la pandemia y bueno, ya estamos, digamos que trabajando a full, ¿no? Todos estamos cansados, pero también, digamos que contentos porque las cosas fueron bien. Yo decido irme de vacaciones una semana al Decameron en Punta Sal.
¿no? Merecido, pues, ¿no? Después de un año de chamba he estado trabajando duro con todo mi equipo y las cosas, digamos, salieron bien. ¿Ok? Me la paso una semana, me relajo, me divierto, recargo baterías y regreso al trabajo y le digo al contador de la empresa, oye, mira, acá están mis facturas, ¿no? Por favor, súmalas a los gastos de la empresa. Pregunta para todos. ¿Es correcto lo que estoy haciendo? ¿Alguien podría dar una opinión al respecto? Jóvenes, por favor, me gustaría su opinión. Lo que yo le estoy pidiendo al contador de que registre como gasto de la empresa mis gastos personales, ¿es correcto que el contador lo haga? ¿O el Mm, contador qué debería no, decir? no Ok, porque son ¿por gastos qué? personales. Perfecto. Eso es, son gastos personales. No corresponde registrarse como egresos de la empresa. Es más, eso está prohibido. La única manera como yo podría, digamos, registrar esos gastos es que yo vaya en una comisión de negocio. Digamos que yo le convenzo a mis socios de que en el Ecamero me voy a encontrar con algunos otros empresarios, proveedores o clientes y voy a hacer negocios con ellos. Si yo voy a generar negocio y con el permiso de la empresa, ¿no? Con el conocimiento del resto de socios y con la aprobación de la gerencia, ahí yo sí tengo derecho a pasar los gastos porque yo me estoy yendo a trabajar, ya que, después del negocio ya tú te diviertas, esa es otra cosa, pero igual, digamos, ahí sí tú puedes pasar por los gastos del hotel, los gastos de la comida, ¿no? O los gastos, digamos, que son, se llaman gastos de representación, pero eso tiene que estar previamente autorizado por la gerencia y con conocimiento de los socios, ¿de acuerdo? Excelente, muchas gracias. Entonces, para tener claro respecto a las utilidades de negocio, ¿no? Es la diferencia entre todos los ingresos menos todos los gastos de la empresa, ¿no? Es lo que nos queda después de cubrir todos los egresos, incluyendo hasta los impuestos, ¿no? Del negocio, ¿no? Y vean esta figurita acá a la derecha, digamos que esta columna verde son todos los ingresos y al lado izquierdo la columna roja son todos los costos, ¿no? Está este eje vertical, ¿no? Estamos hablando de soles, dólares, a la unidad que querramos hablar. Y esta diferencia son las utilidades en un periodo determinado. Las utilidades, ¿podemos asegurar las utilidades de una empresa? No, porque eso depende mucho de no solamente de nuestra eficiencia en la generación de valor, en nuestra productividad, ¿no? Sino también depende mucho del mercado. Hay negocios que han sido súper exitosos y que se han caído por la pandemia, ¿no? Y yo les digo uno de ellos, todos aquellos que han estado trabajando en temas, por ejemplo, por lo menos en el primer y segundo año de la pandemia, ¿no? Restaurantes, cinemas, gimnasios, bares, discotecas, espectáculos, son los que más han sufrido, ¿no? Pero, sin embargo, han habido otros negocios que les ha ido muy bien. Los temas, por ejemplo, de las empresas dedicadas a la alimentación, a la salud, a la educación, son negocios que han sido muy exitosos, ¿no? Y que han tenido utilidades importantes. Solamente en el año 2020 se cayeron un poco, ¿no? Como el caso de Alicor o Gloria, pero digamos, en general han tenido mucho éxito, igual que las empresas mineras, pero por un tema de contexto. Estamos hablando de corporaciones. Entonces, esa diferencia entre el total de los ingresos y deducido todos los costos es la utilidad de un negocio. Pregunta para todos nuevamente. ¿Hablar de utilidad es igual a hablar de rentabilidad? ¿Qué me podrían decir al respecto? ¿Alguien podría tener una opinión? ¿Utilidad es igual a rentabilidad? ¿Qué opinan? Parece que no, Ok. ¿Por qué? porque la utilidad se puede ver al final de un periodo y la rentabilidad es la oportunidad que uno encuentra en el mercado para tener una mejor utilidad, ¿no? Ok, digamos que sí, solamente con una variante, ¿no? La utilidad es un componente de la rentabilidad, porque recordemos que la rentabilidad es un indicador. La rentabilidad de tu negocio, por ejemplo, es igual a tu utilidad sobre un denominador que tú tienes que elegir. Yo recomiendo tres, básicamente, en el Perú, pero que se usan a nivel internacional. La utilidad sobre el total de tus activos, que a nivel internacional se le llama el ROA, el retorno sobre los activos, return on assets, le llaman los gringos, ¿no?
También recomiendo la utilidad sobre el capital invertido, que se calcula como la utilidad neta del año sobre el patrimonio, que es el capital invertido. Y la tercera forma de ver la rentabilidad es la utilidad neta, tus utilidades sobre tu total de ventas, para saber al final, ¿no? En tu estado de resultados, cuál es tu rentabilidad medida en función a todo lo que vendiste, ¿no? Y se van a dar cuenta que los porcentajes son totalmente diferentes. Y son importantísimos calcular esos indicadores de rentabilidad, porque así tú te puedes comparar. En los negocios formales, por ejemplo, si estamos hablando del mismo rubro, imagínate que tú tienes una consultoría igual que yo, ¿no? Y al final tu utilidad es igual a 100.000 soles, por ejemplo, y yo genero 200.000, ¿no? Pero, digamos, de repente tu capital invertido, ¿no? Fue solamente 50.000 soles, y mi capital invertido fue medio millón. ¿Quién es más rentable, tú o yo? Tú eres más rentable. ¿Por qué? Porque has metido mucha menos plata, pero has tenido muchas más utilidades, digamos, en términos relativos respecto a lo que yo he metido al negocio. ¿Te das cuenta? Entonces, la rentabilidad es un indicador que se basa en la utilidad sobre los activos, utilidad sobre el patrimonio o la utilidad sobre el total de las ventas. ¿Ok? Entonces, la utilidad es un componente de la rentabilidad y la rentabilidad es un indicador clave para poder, digamos, atraer capital a tu negocio. Imagínate que tú quieres desarrollar, ampliar tu fábrica. Imagínate que tienes una fábrica de artículos de cuero tipo Renzo Costa, por ejemplo, ¿no? Y tienes un buen negocio, quieres expandirte al nivel nacional porque tu producto es bueno, ¿no? Y necesitas ampliar la fábrica. ¿Cuánto necesitas? 1.000.000 de soles, ¿ok? Pero tú ya no los tienes, ¿no? Entonces, ¿cuál es el principal indicador que les interesa a los inversionistas? Tu indicador de rentabilidad, ¿no? Y lo puedes calcular de esas tres maneras. El ROA, que es la utilidad sobre los activos, el ROE, que es la utilidad sobre el equity, que es el patrimonio, por eso se llama el ROE, ¿no? O la rentabilidad sobre las ventas. Y con esos indicadores, tú le puedes mostrar a los inversionistas, ojo, mi rentabilidad está sobre el 20% anual. Y ese 20% le va a jalar el ojo a cualquier inversionista. Porque imagínate, ¿quién te paga 20%? O sea, ¿cuáles son, por ejemplo, lo que te paga el costo de oportunidad de una inversión de ese tipo? ¿No? ¿Cuál es tu costo de oportunidad? Lo que te paga un banco en plazo fijo. ¿Cuánto te paga hoy un banco en plazo fijo? No te paga ni 3,5, 4%. De repente alguna caja te paga un poco más, pero también el riesgo es mayor. ¿No es cierto? Los bancos grandes casi no te pagan nada en este momento por plazo fijo. ¿Por qué? Porque están nadando en liquidez. No necesitan liquidez. Cuando necesitan liquidez, la empresa te paga una alta tasa. Pero cuando no necesita, como el BCP, como el BBVA, como el Scotiabank, ¿cuánto te paga? Menos del 1% anual. Anual. Entonces, si tú vas con, digamos, con un proyecto, ¿no? Ante un inversionista y le dices, mira, si tú inviertes X plata, en un año yo te pago, bueno, yo te pago no, el mercado, la empresa te puede rendir cerca del 20%. Esa es la rentabilidad. ¿Te das cuenta? Y ahí es donde le jalas el ojo a los inversionistas y dices, ok, me interesa revisar a esta empresa. ¿Por dónde empiezan a revisar los inversionistas? Por los estados financieros, que es lo que vamos a revisar el día de hoy. Ok, entonces como concepto básico, el tema de las utilidades en el negocio, digamos, se calcula de esta manera, ¿no? Como la sumatoria de todos los ingresos menos todos los egresos, incluidos hasta los impuestos, ¿de acuerdo? Pero también hay momentos donde, digamos, tú puedes estar en punto de equilibrio, ¿no? A nivel internacional se le llama el break-even, ¿no? El break-even es el punto de equilibrio en el cual se igualan todos los ingresos con todos los costos. Ese es el punto de equilibrio, básicamente, ¿no? Los ingresos del negocio son iguales a todos los costos agregados. En otras palabras, no hay utilidad, ¿no? Que es esta imagen que estamos viendo en el lado derecho, ¿no? En esa situación, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que revisar el aspecto comercial fundamentalmente, ¿no? Porque de repente tenemos un buen producto, pero de repente tenemos un equipo de ventas, digamos que, ya, para ser un poco fuertes, mediocre, ¿no? De repente, pero esa mediocridad, para eso es justamente el análisis de los estados financieros, por ejemplo, ¿no? Nos va a permitir mirar esa unidad y decir, algo está pasando con las ventas porque tenemos stock,
pero no estamos vendiendo. Entonces, y allí entran, digamos, diferentes factores que tenemos que revisar en el aspecto comercial, basado en el marketing, por ejemplo, y en el aspecto de producción, porque de repente el producto ya se desactualizó, ya se desfasó, los clientes quieren productos más modernos, más, digamos, más adecuados a sus necesidades, porque recordemos que las necesidades del cliente cambian. Los clientes y los gustos del mercado cambian. El éxito de hoy en tus ventas no te asegura el éxito del próximo año. Ojo, todo es cambiante, ¿no? Lo único permanente en la vida es el cambio. Lo único. Así que siempre tenemos que estar haciendo estudios de mercado, haciendo encuestas de nuestros clientes, preguntándole a nuestros clientes para saber si están 100% a gusto con lo que le estamos vendiendo. Pero ese es un lado fundamental de la gestión del negocio, porque la otra viene de la parte productiva. De repente tengo una merma demasiado alta, ¿no? ¿Alguien recuerda lo que significa la merma en un negocio, por ejemplo, una fábrica? ¿Qué es la merma a nivel de producción? ¿Qué significa una merma? Que no solamente es el aspecto de fábrica, ¿sabes? Una bodega también puede tener una merma importante. Una peluquería puede tener una merma importante. ¿Pero por qué se genera? Generalmente se genera por errores en el almacenamiento, por ejemplo, o en el manejo de los insumos. Regresemos al ejemplo de esta empresa hipotética de, digamos, de fabricación de productos de cuero, ¿no? Imagínense que de todo el cuero que cortamos, botamos el 10%. 10% es un montón. Y de repente lo que estamos haciendo es que estamos utilizando, digamos que moldes que no utilizan al 100%, o bueno, es imposible de repente utilizar al 100%, pero no el 10%. Imagínate que gastas 100.000 soles al año, ¿no? En insumos de cuero. Si tú mermes el 10%, quiere decir que estás tirando a la basura 10.000 soles al año, que podrían ser fácilmente mucho menores si tuvieras un mejor diseño de tus moldes, por ejemplo, o un mejor manejo de los insumos. ¿Por qué? Porque eso se traduce en costos. Esa merma implica un impacto negativo sobre tus costos porque los van a elevar. ¿Te das cuenta? Entonces, cuando estamos en punto de equilibrio, en el break-even, lo que tenemos que mirar es alrededor del negocio para saber dónde estamos fallando, ¿no? Y saber dónde tenemos que curar y mejorar la empresa para empezar a generar utilidades. Ojo, que no solamente el aspecto productivo y comercial pueden generar costos excesivos. ¿Eh? En el aspecto financiero también se pueden generar costos excesivos. Cuando yo, por ejemplo, como gerente de finanzas, voy a negociar un nuevo préstamo, ¿no? Para ampliar la fábrica. Imaginemos que conseguí el financiamiento. Convencí a los inversionistas y ya tengo el millón de soles. ¿Ok? Pero la fábrica me cuesta 2 millones, por ejemplo. Entonces, por poner un ejemplo cualquiera, ¿no? Yo necesito financiar el otro millón, ¿no? Me voy a un banco y pido un financiamiento hipotecario para la ampliación de la fábrica. Yo pongo el 50% y el otro 50% lo puede financiar un banco porque soy un cliente, digamos, bueno en el mercado y soy, digamos, que sujeto de crédito, ¿no es cierto? Y el banco me quiere poner una tasa del 20% anual. Pregunto, ¿es una buena tasa para un crédito hipotecario? Le pregunto a todos ustedes. ¿Alguien me puede dar una opinión? ¿Cuál podría ser una buena tasa para un crédito hipotecario, ¿no? En ese momento en el mercado. 5 o 10. Ok, entre 5 y 10 es una buena tasa. 5 es una súper buena tasa, ojo, ¿no? El promedio en este momento del mercado está entre 6,5 y 7%. Esa es una buena tasa. Pero si un banco, por ejemplo, ¿no? Me quiere cobrar el 20% y yo le acepto, yo como gerente de finanzas estoy cometiendo un error. Porque yo estoy aceptando y no estoy buscando más alternativas en el mercado, estoy aceptando una tasa altísima que es demasiado onerosa en el mercado actual. Yo puedo conseguir mejores tasas. Y es más, ¿no? Yo puedo utilizar como palanca lo que me ofrezca otra empresa para hacer que mi banco me reduzca la tasa. Si yo voy si digamos que si mi banco me quiere cobrar 20%, ¿no? Y yo me voy a otra alternativa que me quiere cobrar el 10%, le digo, oye, ¿sabes qué? Tu competencia me está cobrando la mitad, ¿no? No te pases, pues yo soy un buen cliente, no me vas a cobrar 20%, como si fuera, qué sé yo, o sea, un cliente, digamos, en CPP,
con problema potencial. No, yo soy un buen cliente, así que trátame como tal. Y ahí tienes que negociar, ¿no es cierto? Y probablemente vayas a llegar a una tasa de 7.5. Y ahí como recomendación, siempre debemos tener la cautela de que nuestra tasa de costo financiero sea siempre menor a nuestra tasa de rentabilidad. Si nuestra rentabilidad, por ejemplo, es un 10 o un 12%, tratemos de que siempre nuestros costos financieros en términos de tasa sean inferiores a esa rentabilidad, porque así podemos asegurar márgenes de ganancia. Imagínense que yo acepte ese crédito hipotecario al 20%, que es una locura en ese momento, y mi tasa de rentabilidad es 12%, o sea, estoy perdiendo yo como negocio, ¿no? Estoy haciendo un mal negocio y estoy haciendo una mala gestión financiera. De repente la parte comercial y la parte productiva funcionan bien, y el que funciona mal es la parte financiera porque está aceptando cualquier condición, ¿no? Sin ver el mercado. En ese caso, ¿qué tenemos que hacer? Cambiemos al gerente financiero, porque no sirve, ¿no? El gerente financiero te tiene que dar soluciones igual que en la parte comercial y en la parte productiva. Igual también que en la parte de recursos humanos, ¿no? Que es un tema importante también, porque si yo, por ejemplo, necesito cubrir cuadros importantes, ¿no? Y recursos humanos no hace un buen trabajo y me pone a cualquier persona que no cubre mi perfil, ¿no? Pues entonces me está perjudicando el negocio, porque eso significa costos de capacitación, costos de inducción, costos de, digamos, de sueldos y salarios, más muertos y heridos, de personas que no me están rindiendo lo que necesita la empresa. Por eso también es importante la gestión de recursos humanos. Ok, ¿y en qué momento empiezo a generar pérdidas? Cuando los costos agregados son superiores a los ingresos, como estamos viendo en el lado derecho, ¿no? Todos los costos, vean ustedes esta columna roja, son superiores al total de los ingresos y en este caso es urgente hacer cambios, porque en estas circunstancias yo no puedo sobrevivir probablemente más de uno o dos periodos, ¿no? ¿Por qué? Porque si yo genero pérdidas, por ejemplo, este año, y esas pérdidas se hacen recurrentes, se va a llegar un momento donde voy a tener que cerrar, ¿no? ¿Cómo puede resistir una empresa con pérdidas 1, 2 o 3 años? Cuando tiene un colchón en el patrimonio por las ganancias de los años anteriores, ¿no? En el patrimonio, como vamos a ver a continuación, cuando hablemos de los estados financieros, ¿no? Hay una cuenta que se llama resultados acumulados. Y eso corresponde a lo que los accionistas han decidido reinvertir en el negocio para que el negocio crezca. Pero cuando empiezo a generar pérdidas, empiezo a destruir el valor del negocio. Y eso, digamos que se puede aceptar o se puede mantener durante un corto periodo, pero más allá de 1 o 2 años, es un riesgo latente de que la empresa pueda quebrar. ¿Puedes aguantar un rato? Sí. De repente puedes aguantar la pandemia. ¿Cuánto tiempo ha pasado? 2 años, ¿no? Y probablemente 2 años puedes haber estado en rojo. ¿Qué es lo que te salva? Te salva el patrimonio. Te salva el capital que tienes, ganado como negocio, ¿de acuerdo? Pero los años anteriores. Pero eso es insostenible en el tiempo. Tienes que darle la vuelta a esta situación para poder volver, por lo menos, estar en punto de equilibrio, ¿no? Y ahí esto me lleva a una pregunta nuevamente. En punto de equilibrio, ¿vale la pena mantener un negocio? Pregunto a todos. En punto de equilibrio. No, depende del tiempo, en el tiempo no se va a poder sostener, pues, ¿no? Nadie compra pan para vender pan. Estoy de acuerdo contigo, ¿no? Es insostenible en el tiempo y de hecho, como mencionamos en la diapositiva anterior, es importante mejorar ventas, reducir costos, ¿no? Que son costos de tipo productivo, de tipo inclusive financiero, ¿no? Sin embargo, en algunos casos, recuerda que cuando tú estás en punto de equilibrio, especialmente en situaciones de crisis como la que hemos pasado, o como la que estamos pasando, porque la pandemia todavía no ha terminado, pero ya está mucho más controlado, ¿no? Igual estás pagándole el sueldo a todo tu equipo, estás en el mercado, ¿no? Y lo que tienes que hacer es correcciones para poder llegar al azul rápidamente, ¿no? Pero de hecho, dependiendo del tamaño de tu negocio, ¿no? Estás creando valor, pero no lo suficiente para que genere utilidades para ti. Pero sí le estás, digamos, creando condiciones de, digamos, de mantenerse económicamente a un grupo de gente que es la gente que trabaja contigo. Que si tú cierras,
también le cierras el negocio a todos ellos y se quedan sin ingresos, ¿no? Así que en el caso de estar en una situación de punto de equilibrio o break-even, lo que tenemos que hacer es mejorar el negocio, ¿no? Porque probablemente sean problemas de gestión más que problemas de mercado, ¿no? Yo creo que es más fácil solucionar los problemas de gestión interna que solucionar el mercado sobre el cual muchas veces no tenemos mayor injerencia, ¿no? A veces son factores exógenos a la empresa los que nos afectan, y en ese caso sí es más complicado. Pero si son factores endógenos, si son factores internos del negocio, pues entonces ahí sí tenemos oportunidad de cambiar, siempre y cuando hagamos las cosas correctamente, ¿no? Tengámoslo en cuenta. Y un aspecto fundamental que tenemos que mirar es que debemos mantener siempre una liquidez suficiente para poder operar. A mí me gusta mucho hacer un símil, ¿no? Entre una empresa y un ser humano, ¿no? Y la liquidez es como el oxígeno para el ser humano. Si el ser humano, como lo hemos visto en estos 2 últimos años, se queda sin oxígeno, se muere. Si una empresa se queda sin liquidez, se muere. Siempre debemos buscar mantener liquidez para poder operar sin ningún problema. Y para poder tener liquidez, tenemos que planificar nuestras actividades. Y aquí es donde entra a tallar muchísimo el tema del flujo de caja, como lo vamos a ver a continuación. Entonces, para tener un buen flujo, ¿no?, de liquidez, de cash, ¿no?, tenemos que planificar nuestras actividades y anticiparnos a, por ejemplo, no solamente a todo lo que vamos a tener como ingresos futuros, sino todo lo que vamos a tener como gastos futuros, ¿no? Y para una buena planificación tenemos que también definir estrategias claras, ¿no? Por ejemplo, una estrategia que suele tener mucho impacto positivo es el tema de la mejora constante del producto o del servicio que brindamos, ¿no? Y para lograrlo tenemos que acercarnos al cliente. ¿Cómo? A través de encuestas, por ejemplo, que ahora son 100% virtuales, son súper, digamos que flexibles, son súper prácticas, ¿no? Y hay algunas herramientas que no te cuestan nada, ¿no? Como SurveyMonkey, por ejemplo, que es una plataforma que te permite utilizar de manera gratuita, ¿no?, los formatos que hay de encuestas que no necesitas. Para saber la realidad de un cliente no necesitas más de 10 preguntas. Preguntas bien elaboradas, claras, y es más, la herramienta te da las estadísticas respecto a lo que tú quieres saber. Entonces, esa es una estrategia de marketing que te va a permitir definir tus estrategias, por ejemplo, comerciales. ¿Te das cuenta? Entonces hay que planificar, hay que encontrar las estrategias correctas y hay que buscar siempre eficiencia y productividad, ¿no? ¿Qué significa buscar la eficiencia? Significa hacer mejor las cosas con lo que tengo. Porque hacer las cosas con lo que tengo, hacer las cosas, ¿no?, con lo que tengo, puede ser eficaz. Si yo tengo un plan de producción de 10.000 unidades en un año, de repente lo logro y logro el objetivo, soy eficaz. Logré las 10.000 unidades a un costo, pongamos, de 50.000 soles, ¿no? Pero imaginemos que mejoramos el proceso, imaginemos que mejoramos el producto, ¿no? Y al final ya no tenemos 10.000 unidades y tenemos 15.000 al mismo costo. Eso es eficiencia. Y es una gran diferencia, porque eso probablemente, los 5.000 adicionales que les estoy mencionando en este ejemplo, van directo a la vena de las utilidades del negocio. Por eso que tenemos que buscar eficiencia. Es hacer las cosas mejor con lo que tenemos. Y la mejora de la productividad, que muchas veces está relacionado con el tema de la tecnología, ¿no?, o con la mejora de los procesos, la mejora constante de los procesos, me va a permitir producir más también con lo que tengo y va a contribuir a la eficiencia, ¿no? ¿Qué cosa es lo que te mide la productividad? Por ejemplo, te mide la capacidad de producción por trabajador. En una fábrica tipo Renzo Costa, tú puedes medir la productividad por el número de carteras que produce un operario por mes, ¿no? ¿Y cómo lo haces? El total de unidades producidas sobre el total de tus empleados en el área productiva. Ahí tienes un nivel de productividad. Y ese es un indicador clave, porque si tú tienes un indicador promedio de productividad de 50 unidades de producción en un mes, ¿no?, tú sabes que ese es tu piso. A partir de ahí hacia arriba. Y tienes que buscar mejorar tus procesos, o mejorar tu maquinaria, o mejorar digamos, tus fórmulas para poder
producir mejor, ¿no? Mayores cantidades con la misma cantidad de gente. Eso es productividad. Y eso te lleva a una mayor eficiencia, ¿no? Y para cerrar esta parte, ¿no? Un ratio que yo les recomiendo siempre mirar es lo que yo llamo el ratio de tesorería, o técnicamente se le llama de liquidez absoluta, que te mide la capacidad de pago del negocio en el cortísimo plazo. ¿Cómo lo mides? Sumas lo que tienes en caja de tu empresa, más lo que tienes en bancos, y lo divides sobre el pasivo corriente. ¿Alguno de ustedes recuerda qué significa el pasivo corriente, jóvenes? Por favor. ¿Qué es el pasivo corriente? Es parte del balance, de hecho, pero ¿qué es el pasivo corriente? ¿Recuerdan? Préstamos de terceros. Son, digamos que los pasivos son préstamos de terceros, sí, pero el pasivo corriente son préstamos de... Deudas de corto plazo. Exacto. Corto Son plazo. préstamos de terceros en el corto plazo. Entonces, imagínate que en el corto plazo tú tienes que pagar 100.000 soles. ¿Ok? Entonces, ¿con qué lo vas a pagar? De hecho, tu primer, digamos, disponible es lo que tienes en caja y lo que tienes en bancos. Por eso se le llama el ratio de tesorería, ¿no? Y un valor aceptable, recuerden, este valor es 0.5. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que por cada sol que tú debes en el corto plazo, o sea, el corto plazo se refiere a menos de un año, ¿no? Tú tienes por lo menos la mitad para pagar. Ahora, ese es un buen indicador. Recuérdenlo y hagan ese ejercicio con los estados financieros que ustedes tengan, ¿no? Finalmente, tenemos que buscar minimizar costos, ¿no? Los costos conceptualizados como todos los desembolsos que hacemos para producir, ¿no? Y estos costos normalmente en cualquier negocio se trasladan al precio del producto final, ¿no? Y esos costos tienen que ser registrados contablemente al precio de la compra de acuerdo a la factura, ¿no? Cuando yo compro, por ejemplo, cuero, ¿no? El precio que figura en esa factura es lo que tiene que estar registrado en el estado de resultados. ¿De acuerdo? Y finalmente tenemos como costos de producción que pueden ser costos fijos o variables, o pueden ser directos o indirectos, ¿no? Ya me imagino que reconocemos la diferencia entre algunos y otros. Por ejemplo, los costos fijos son los sueldos y salarios de toda la parte administrativa. Y los variables pueden estar relacionados, por ejemplo, al volumen de la producción. Cuando yo produzco más, utilizo más insumos, ¿verdad? O sea, varían en función del volumen de la producción. Y directos e indirectos están relacionados a, por ejemplo, los insumos en la parte productiva, ¿no? En una fábrica de artículos de cuero, un insumo directo o un costo directo es el cuero. Y los costos indirectos están relacionados, por ejemplo, al mantenimiento de las maquinarias, a los servicios que utilizo para poder desarrollar el negocio. Esos son indirectos. ¿Y cómo los identificas? Todos los costos directos están relacionados a insumos que se ven así tangiblemente en el producto final. Y los indirectos son aquellos que son, digamos que entre comillas, intangibles al producto, pero que de alguna manera han contribuido a la creación del producto. ¿De acuerdo? Ok. No sé cómo vamos de tiempo, María. María. Sí, ¿qué tal? Perdóname, es mi internet, hay dificultades. Bueno, faltan 5 minutos para las 9. Sí, pues. ¿Me debes Ok. escuchar? Sí, bueno, ok. Vamos a ir rapidito en esta parte, por lo menos en la parte introductoria, porque los temas son en realidad súper interesantes y en realidad que es apasionante el poder revisarlos en conjunto, más aún cuando hay intervenciones de ustedes. Voy a terminar esta parte de los principales estados financieros y ahí creo que les doy el paso a ustedes porque creo que tienen que mencionar algunos temas adicionales. A ver, jóvenes, ¿cuáles son los principales estados financieros de un negocio? Son 4. ¿Cuáles son esos 4? Estado de pérdidas de ganancias, Perfecto. flujo de efectivo, Perfecto. ay, no recuerdo. Balance general. En general. Perfecto. Ok, falta uno. Estado de resultados. Sí, el estado de ganancias y pérdidas es igual al estado de resultados. Y el balance es igual a lo que hemos estado haciendo. Patrimonio. Claro, estado de cambios en el patrimonio, efectivamente. Muchísimas gracias. Efectivamente, esos son los 4 estados financieros fundamentales de cualquier empresa. Y ojo, cualquier empresa en el Perú y en el mundo, porque el sistema contable del Perú, ¿no? Se alinea con las normas contables internacionales, las famosas NIC. Así que lo que tengamos como resultado en esos estados financieros
tú lo puedes comparar con cualquier empresa del mismo rubro a nivel internacional. ¿De acuerdo? Y el balance general, solamente como conocimiento básico, tiene estos tres componentes fundamentales. El total de los activos que te permiten producir, todas las deudas que nos mencionó un compañero de ustedes, que efectivamente son las deudas de terceros, todo lo que los terceros nos prestan para comprar justamente los activos, y lo que es el patrimonio, que son las inversiones de los accionistas, más los resultados generados por el negocio en el tiempo. ¿De acuerdo? Entonces, esos son los tres componentes fundamentales del balance. Esto va a ser un súper resumen, ¿eh? No voy a incluir acá todas las cuentas, pero por lo menos vamos a tener una noción de lo principal. En ganancias y pérdidas, que se le llama también estado de resultados, tenemos como elemento fundamental los ingresos por ventas. Fundamental. Y luego le descontamos todos los costos y los gastos. Costos de ventas y gastos de administración y gastos de ventas. Y adicionalmente tenemos gastos o egresos financieros, tenemos los impuestos, ¿no? Que pueden estar, en este ejemplo sintético, yo lo estoy incorporando dentro del concepto de gastos para dar un resultado del ejercicio, que es lo que llaman a nivel internacional el bottom line. Bottom line significa la última línea, la línea de abajo del estado de resultados o ganancias y pérdidas. Es lo más importante del negocio. ¿Cuánto gané? Al final, todo lo demás me va a servir como información, pero lo importante es cuánto gané o cuánto perdí. Eso es lo fundamental, ¿no? Para poder saber si mi negocio es sostenible o no en el tiempo. Y cuando hablamos de sostenible, ¿no? Me refiero básicamente desde el punto de vista financiero al aspecto económico-financiero, fundamentalmente. ¿Ok? Cuando hablamos de cambios en el patrimonio neto, estamos hablando del capital social, de las reservas, de los resultados acumulados y los resultados del ejercicio en curso. ¿De acuerdo? Y cuando hablamos de flujo de efectivo, hablamos de tres componentes fundamentales. Todo lo que sale o entra, ¿no? Por la operación del negocio, todo lo que sale o entra por las inversiones del negocio y todo lo que sale o entra por el financiamiento del negocio. Son los tres componentes fundamentales del flujo de efectivo. Las operaciones, las inversiones y el financiamiento, ¿no? En esa fábrica hipotética de artículos de cuero, por ejemplo, las actividades operativas es la fabricación y la venta de los artículos de cuero. Las carteras, las casacas, los maletines, etc., etc., etc. Las inversiones se refieren, por ejemplo, a la compra de un inmueble, a la compra de maquinaria, a la compra de patentes. O a la venta de maquinaria, cuando yo voy a reemplazar una por obsolescencia, ¿no? De repente invierto $100,000 en una nueva maquinaria de última generación, pero la que yo tengo funciona. Ya ha sido depreciada, pero si yo la pongo en el mercado, me van a dar de repente, no sé, pues $10,000, $20,000. A esos son ingresos es una desinversión, porque estoy comprando una maquinaria nueva por 100,000, pero igual voy a tener un ingreso por la venta de la anterior que todavía opera, ¿no? Entonces eso tengo que registrarlo como una actividad de inversión, como un ingreso. Porque la compra de la maquinaria es un egreso. Pero para hacer todo esto yo tengo que financiarlo. Y lo voy a financiar con recursos internos o externos, ¿no? Y eso también se registra aquí en los flujos de efectivo, ¿no? Y todos estos estados financieros tienen notas a los estados financieros que es importante que revisemos, ¿no? Cuando estemos en el programa, seguramente lo vamos a revisar con algunos ejemplos de estados financieros publicados por empresas formales de alto nivel. Por ejemplo, es muy interesante revisar los estados financieros de Alicor, de Gloria, por ejemplo, Bacus, ¿no? Y otras empresas tal vez un poco más pequeñas, pero que también, digamos, son importantes conocer, especialmente cuando están alineadas con los negocios que ustedes tienen, ¿no? Seguramente María o Angélica me van a pasar la relación de las empresas en las que ustedes trabajan para poner ejemplos en relación a esas empresas para que ustedes puedan comparar también, ¿no? Para poder saber cómo están los negocios de su competencia, que es lo importante, ¿no? Para saber cómo están haciéndolo ustedes. ¿Lo están haciendo bien? ¿No? Y para eso tienen que comparar. Y acá simplemente quería hacer una interrelación entre los principales conceptos de estos 4 estados financieros fundamentales, ¿no? Acá estoy poniendo las principales cuentas, por ejemplo, del activo, caja, cuentas por cobrar, mercaderías o insumos o inventarios y el activo fijo, ¿no? No son todas, pero son claves, ¿no? Y acá una pregunta para todos. ¿Qué es una cuenta por cobrar? ¿Recuerdan? Es un activo de la empresa, es una creencia de la empresa, pero ¿con quién? Es una factura
comercial, ¿Generada por qué? por una venta. Perfecto, una Un venta al servicio, crédito. o un Una servicio. venta al crédito. Clientes. Perfecto, es una deuda del cliente contigo. Por lo tanto, es una cuenta por cobrar. Tú has vendido el crédito y el cliente te tiene que pagar. ¿No? Ahí se genera una cuenta por cobrar. Pero también tenemos cuentas por pagar. Esas cuentas por pagar, ¿cómo se originan? Por una compra o por ¿De un qué? préstamo. ¿Una compra de qué? Una compra Por una de compra de crédito. mercadería, de crédito. Perfecto. Una compra, por ejemplo, de inventarios al crédito. ¿A quién le tenemos que pagar? A los proveedores. Esa es una cuenta por pagar. Y todos los préstamos se determinan como un préstamo, se registra como un préstamo de corto plazo y largo plazo dependiendo del tipo de crédito. Por ejemplo, un crédito hipotecario es de largo plazo, pero un crédito de capital de trabajo es de corto plazo. Se registra como pasivo corriente. ¿Ok? Esos son los tres principales conceptos de los pasivos, ¿no? Que son los préstamos de corto o de largo y las cuentas por pagar a proveedores. Y tenemos el patrimonio. Y esas son las tres principales cuentas, ¿no? A nivel de ganancias y pérdidas tenemos los ingresos por ventas y tenemos costo de producción, gasto de venta, administrativos, etc., 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 incluidos los impuestos, y tenemos la importantísima línea final, que es el resultado del ejercicio, ¿no? Clave para cualquier negocio, ¿de acuerdo? Ok, ahora tenemos los estados de flujo de cambios en el patrimonio neto, con los conceptos que ya les mencioné en la diapositiva anterior, ¿no? Y que al final me va a dar el total del patrimonio, y el flujo efectivo que hablamos de las tres actividades principales, ¿no? Flujo de actividades operativas, actividad de inversión, financiamiento, y me da un saldo de caja final. ¿Cómo se interrelacionan los cuatro? Miren ustedes cómo funciona. El saldo de caja final en el flujo efectivo me tiene que cuadrar con la caja del balance al cierre del año, para empezar. Eso es clave. Si eso no cuadra, algo está mal. Tenemos que revisar todo. Luego, el total del patrimonio, ¿no? Del estado de cambios en el patrimonio tiene que cuadrar con el total del patrimonio de balance, ¿no? Y un aspecto importantísimo, los resultados del ejercicio, que tienen que cuadrar con los resultados del ejercicio que registramos en el cambio de patrimonio neto. Los cuatro estados financieros están totalmente, digamos, correlacionados. Unos, ¿no? Dependen de los otros, ¿de acuerdo? Y digamos que el llevar estos estados financieros de una manera correcta nos va a permitir tener información adecuada para la toma de decisiones en el negocio. Fundamental, ¿de acuerdo? Bueno, y ya para terminar, discúlpenme que me voy a pasar unos minutitos más, empezamos un poquito tarde, pero en fin, vamos a acabar rápidamente esta última No hay parte. problema, José, puedes explayarte, tienes el tiempo que necesites, no hay ningún Perfecto. problema. Sí, gracias. Yo creo que con unos 5 minutitos más ya terminamos esta parte fundamental, ¿no? Muchas gracias, María, ¿no? Donde hablamos de las diferencias entre el balance o estado de situación y el flujo de caja. Y hay solamente una acotación, ¿no? El balance también se le llama estado de situación porque efectivamente nos muestra la situación de un negocio a una fecha de corte, ¿no? Por eso es que al estado de situación se le llama, digamos, un estado que muestra los saldos de la empresa, por ejemplo, al 31 de diciembre de 2021, ¿no? Cómo quedó tu caja, cómo quedaron tus inventarios, cuánto tienes en activo fijo, cuánto tienes de deudas, cuánto tienes de cuentas por pagar, cuánto tienes de patrimonio. Es una foto al final del año. A diferencia, por ejemplo, del estado de resultados. Por ejemplo, acá. El estado de resultados o de ganancias y pérdidas es un flujo. ¿Alguien podría decirme por qué es un flujo el estado de resultados? Jóvenes, por favor. A diferencia del balance, que es un saldo, bueno, muestra los saldos al cierre del año, por ejemplo, el de ganancias y pérdidas se considera un flujo. ¿Por qué? Porque es la sumatoria de todos los ingresos y todos los gastos desde el día 1 hasta el día 365. Por eso es un flujo, porque va acumulando. En cambio, el balance te toma una foto al cierre del año y te muestra cómo estás, por ejemplo, en caja. Imagínate que los ingresos por ventas de este estado de resultados hayan sido 1 millón de soles.
Pero sin embargo en caja, ¿no? Al final del año tú tienes 5.000 soles. Y tú dices, oye, ¿qué pasó? Yo he vendido 1.000.000 y tengo en caja 5.000 soles. Así es, pues. De repente has tenido muchos costos de producción, mucho gasto de venta, ¿no? Muchos gastos administrativos, y al final lo que te quedó en caja al cierre del año es eso. Tus ingresos por venta no es lo que se refleja en caja. En caja es tu saldo. Pero los ingresos por venta es el acumulado de todo lo que vendiste desde el día 1 hasta el día 365. Por esa es la gran diferencia entre el estado de resultados y el estado de situación, que es el balance. Para tenerlo en cuenta, ¿de acuerdo? Y ojo, también, seguramente durante el programa vamos a recordarlo, tenemos que tener mucho cuidado al momento de conceptualizar, porque me ha sucedido mucho, por ejemplo, en los cursos que a veces dicto, donde les pregunto a los jóvenes, ¿dónde registro, por ejemplo, los gastos del personal? Y muchos me dijeron en el pasivo. ¿En el pasivo? ¿Y por qué en el pasivo? No, les pregunto. Y no saben responder. Y ahí hay una confusión respecto a los términos, ¿no? Cuando hablamos de gastos, tienes que estar en estado de resultados. Lo que yo puedo registrar en los pasivos son lo que tengo pendiente por pagar. Por ejemplo, beneficios sociales, ¿no? O lo que fuera relacionado a recursos humanos, pero como un pendiente, como una foto, lo que tengo que pagar. Pero todo lo que yo registro como egreso tiene que estar en estado de resultados. Y eso no tiene nada que ver con el tema del estado de situación. Son dos cosas totalmente diferentes. Ojo, ¿no? Para tenerlo en cuenta también. Ok, entonces, finalmente, ¿no? Para, digamos, conceptualizar el balance, como yo les decía, muestra la foto, la situación de un negocio en un momento determinado. En cambio, el flujo de caja, que no es igual, ojo, al estado de resultados, porque el flujo de caja se refiere básicamente a ingresos y egresos monetarios en un periodo de tiempo, por ejemplo, un año, ¿no? Y el flujo de caja nos va a permitir saber cuánto entra y sale en términos netamente monetarios en un momento determinado. Un tema importante por recordar son las principales cuentas del balance, y siempre debemos tener este concepto claro, que el balance debe ser una igualdad entre los activos, que tienen que ser siempre iguales, exactamente iguales, a la suma de todos los pasivos y todo el patrimonio. Si esta ecuación no cuadra, algo está mal. Todos tus activos, ¿no? Cuando están registrados correctamente, tienen que ser idénticos al pasivo más el patrimonio, siempre. Por eso yo le llamo la ecuación contable, ¿no? Y como yo les había mencionado, por la parte de los pasivos tenemos préstamos, cuentas por pagar, tributos o beneficios sociales, que es lo que le decía, ¿no? Que es lo único que se registra, ¿no? En el balance. ¿Cuánto tengo que pagar, por ejemplo, de CTS, ¿no? O de gratificaciones. A veces hago una provisión y lo voy registrando en el pasivo, porque es algo que yo tengo que pagar en el tiempo, dentro del año. Y aquí, como ustedes verán en esta imagen, ¿no? En esta caricatura en el lado derecho, debemos tener digamos, la inteligencia de, digamos, generar deudas que podamos manejar como negocio. Cuando las deudas son demasiado altas, demasiado elevadas, nos puede ahorcar, ¿no? La parte financiera, y eso podría afectar la parte productiva y comercial. Cuando yo genero demasiadas deudas y al final me encuentro con cuellos de botella de liquidez, esos cuellos de botella me van a obligar a tomar decisiones. Por ejemplo, si yo tengo que pagar al final de mes, pedí un préstamo hipotecario mal negociado, una tasa muy alta y plazos muy cortos, ¿no? Y al final imagínense que tenga que pagar 10.000 soles mensuales de capital de intereses al banco con el cual negocié mal. Son 10.000 soles menos que yo voy a tener que dejar de meter en la parte productiva, dejar de comprar insumos o dejar de, digamos, de distribuir productos, lo cual es una locura. Por eso es que debemos tener la precaución de que las deudas no nos arrastren y nos lleven al precipicio, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con eso. Y el patrimonio, que está compuesto de capital social, capital adicional, resultados acumulados y resultados del ejercicio, ¿no? Aquí es donde un grupo de inversionistas, cada uno, mete su dinero y que va a formar parte del capital social o capital adicional. El capital social es con lo cual se crea la empresa. Pero imaginemos que pasó un año, la empresa va bien, queremos crecer, y le decimos a los socios, oye, hay oportunidades de ganar más, pero necesitamos más plata. Y se acuerdan y al final meten X cantidad de dinero adicional que se va a registrar como capital adicional.
Y los resultados acumulados son las ganancias de los años anteriores, ¿no? Hay una pregunta, digamos, casi final a todos ustedes. Imaginemos que todos somos socios de una empresa, ¿no? Y que al final del año 2021, que fue un buen año, ¿no? Hipotéticamente hablando, hemos tenido una utilidad de 1 millón de soles, ¿no? La pregunta es, ¿qué hacemos con ese millón de soles? Bajo la premisa que tenemos un buen mercado, de que nuestro producto, nuestro servicio es bueno, ¿no? ¿Qué hacemos con ese millón de soles? ¿Lo repartimos entre todos nosotros o lo reinvertimos en el negocio? ¿Qué harían ustedes, por ejemplo? Reinvertir en el negocio. ¿Reinvertir en el negocio el 100% o una parte? Bueno, no sería en una parte, ¿no? Y la otra parte con los accionistas, Perfecto. en parte de dividendos. ¿De acuerdo? Ok, muchas gracias. ¿Alguien quisiera opinar, que quisiera plantear una opinión adicional? ¿Están de acuerdo con su socio accionista o alguno quisiera repartir todo el dinero para repartirse las pérdidas o para resarcirse de las pérdidas del año 2020? Depende Ok, depende de qué. de en qué etapa esté el negocio. Si es en los primeros años, reinvertir todo y creo que después del tercer, cuarto, quinto año ya se podrían repartir dividendos. Perfecto. Me parece una estrategia interesante porque efectivamente en los primeros años, cuando el mercado es bueno y tu producto y servicio es bueno, efectivamente lo más, digamos, creo que lo más, ¿cómo decirlo? Lo más adecuado tal vez sea reinvertir todo, pero depende también de la situación de los inversionistas, porque no todos los inversionistas pueden estar en una situación holgada. Imagínate que tú has tenido pérdidas importantes en el 2020, ¿no? Y necesitas recuperarte por lo menos en parte, ¿no? Recuerden que las decisiones de reinversión se tienen que tomar por mayoría, ¿no? Y ahí tiene que haber una discusión alturada entre todos nosotros para poder decidir qué cosa es lo que vamos a hacer. Imaginemos que nuestro negocio ya tiene 5 o 6 años, ya se está consolidando, ya pasó la pandemia, hemos tenido un buen año en el 2021 y yo creo, desde mi punto de vista, yo propondría efectivamente de repente reinvertir el 70% y un 30% repartirlo entre todos. Y como saben, el reparto de utilidades en forma de dividendos, ¿no? Se hace en función a los porcentajes de participación de cada uno, ¿no? Si cada uno de nosotros tiene, por ejemplo, un 5%, ¿no? Sobre lo que se decida distribuir como dividendos, nos corresponde el 5%, ¿no? En el caso del millón de soles, ¿no? Que hipotéticamente estoy mencionando, estamos hablando de 300.000 soles, ¿no? Que es lo que nos correspondería distribuir. Por 0.05 nos tocaría 15.000 soles a cada uno, que no nos cae nada mal, de hecho, ¿no? Así que creo que yo sí coincido en que de repente durante los primeros años, si tienes un buen mercado, hay que hacer el mayor esfuerzo para meter todo lo que se pueda, ¿no? Pero si estamos pasando un momento de pandemia y muchos hemos estado golpeados, de repente lo más importante sea reinvertir, dado que el mercado se pinta bien, ¿no? Pero igual reservar una parte para distribuirlo entre los socios para que puedan, digamos, terminar también de mejorar su situación financiera, ¿no? Para todos creo que ha sido un par de años muy difíciles, pero creo que el mercado pinta para mucho mejor. Sí es, por supuesto, que el entorno se da correctamente y lamentablemente nuestro entorno político no ayuda mucho. Pero el aspecto económico, gracias a Dios, se mueve a pesar del tema político, pero podría ser mejor si el tema político estuviera mejor manejado. Pero bueno, ya son otros temas de exógenos al negocio que sí nos afectan, pero hay que mirarlos, pero digamos hay que seguir con lo nuestro, ¿no? Tratar de desarrollar nuestro negocio como se pueda. Bueno, aquí es un ejercicio que yo se los voy a pasar a través de María o de Angélica para que por favor lo desarrollen. Es simplemente un ejercicio para ver si hemos comprendido bien el concepto de el patrimonio y la ecuación contable, ¿no? Pero bueno, lo vamos a hacer en su momento. Y al final, como simplemente para terminar, el flujo de caja es un informe financiero que registra todos los ingresos y egresos monetarios durante generalmente un año, ¿no? Nos permite saber nuestra capacidad de generación de liquidez. Y de hecho es fundamental, porque con esa liquidez nosotros vamos a poder
hacer que la rueda del negocio, lo que yo llamo el ciclo operativo del negocio, funcione correctamente, ¿no? Y ya para terminar, solamente hacerles, digamos, recordarles, mejor dicho, que ese ciclo operativo, como yo les decía, tiene 3 componentes fundamentales. La parte de producción, la parte comercial y la parte financiera. Estos 3 componentes fundamentales son claves en cualquier negocio, ¿de acuerdo? Y el ciclo operativo empieza con la producción, que es donde se generan los productos o los servicios, ¿no? Que van a ser vendidos por la parte comercial en el mercado. ¿De acuerdo? Si esto es un éxito, lo que va a generar son ingresos a la empresa en términos de soles, dólares, como queramos verlo, y a través de estos soles que se van a generar aquí, la parte financiera va a poder volver a mover la rueda del ciclo operativo del negocio, ¿no? De una manera correcta. Esto va girando. Y cuando el negocio va creciendo, la parte financiera va a contar con más dinero, por ejemplo, para comprar más insumos, para contratar más gente, para alquilar más áreas de producción, ¿no? Y como yo les decía, en el medio de todo está la gestión del talento, que normalmente conocemos como recursos humanos, que nos va a permitir contar con la gente adecuada para poder desarrollar este ciclo operativo. La idea es que justamente con la reinversión de nuestros ingresos, hagamos que la producción sea mayor para que las ventas generen mayores ingresos y la empresa de manera progresiva empiece a crecer. Ese es el ciclo operativo de negocio. ¿De acuerdo? Bueno, jóvenes, ¿alguna pregunta? No sé si tienen alguna duda, algún comentario que hacer, ¿no? Digamos que lo que yo tenía que mostrarles hasta, bueno, se terminaba en esa parte del flujo de caja y el concepto de balance, ¿no? Hay muchísimos temas muy interesantes por conversar. Por mi parte, bueno, eso ha sido todo por el día de hoy. Si es que no tienen alguna pregunta, les agradezco muchísimo su atención. Ha sido para mí un placer estar con ustedes el día de hoy. Y los invito a que participen en este programa muy interesante, donde vamos a poder revisar y vamos a poder compartir también nuestras experiencias, ¿no? Y vamos a enriquecer nuestras clases con sus propios negocios y con el mío también. Así que, bueno, nada, les agradezco muchísimo y cedo la palabra a María y a Angélica para que continúen con lo que tienen programado para el día de hoy. Muchísimas gracias a todos. Claro que sí, gracias José, agradecerte por los alcances puntuales. Definitivamente yo también aquí he apuntado y he refrescado algunas cosas. Y bueno, acá hay una pregunta, nos consultan, para realizar el cierre de año, ¿el contador realiza un balance financiero o debo solicitarlo? A ver, depende, ¿no? Porque algunas empresas tienen, digamos, contadores dentro de su negocio. Si es así, él ya sabe, el contador sabe que tiene que elaborar de todas maneras de una forma mandatoria, o sea, no es si quiero o no quiero, tiene que hacerlo, ¿no? Eso es un tema legal. Así que ni siquiera es necesario que lo pida. El contador sabe que tiene que hacerlo, ¿no? Y eso también te lo exige la SUNAT, te lo exigen las instituciones reguladoras del mercado, ¿no? Así que la SUNAT te pide estos estados financieros, es más, te lo pide de manera mensual. Dependiendo del tamaño de la empresa, tú lo puedes presentar vía virtual, o las empresas más grandes lo hacen virtual y física también, ¿no? Pero sí, de todas maneras, las empresas formales estamos obligadas a, digamos, preparar esos estados financieros de manera recurrente. Así que la gente especializada de nuestras empresas sabe que lo tiene que hacer. Y si no tenemos contadores dentro del negocio, generalmente tenemos que asesorarnos con contadores para que nos hagan el cierre del año, por ejemplo, ¿no? Y lo presenten en el momento adecuado, porque si no nos caen multas también. Hay que tener mucho cuidado, porque a veces las multas son bastante onerosas, ¿no? La SUNAT está súper dura últimamente, así que hay que tener mucho cuidado con eso, ¿no? Espero haber respondido la pregunta. Hola, buenas noches, profesor. Yo fui la que realizó la pregunta. Sí, lo decía porque justamente yo a mi contadora le pedí un balance hace meses y como que no me he prestado atención y como sé que ahorita está haciendo cierre de año, quería saber si
es obligatorio que lo va a hacer para aprovechar y pedírselo, porque sí quiero saber Sí, cómo está no. el De negocio. todas maneras, pídeselo, y si no te lo da, despídela. Sí, no, Sorry. ya está a punto. Sí, sorry que sea tan duro, pero si no te funciona, de repente está copada porque tiene varios clientes, Sí, pero claro, pero seguramente. no te puede, te pone en riesgo. Te pone Sí, en porque riesgo. me hace tomar decisiones a ciegas, pues a veces, ¿no? Con la poca información que yo pueda manejar. Y no me parece que sea lo justo, pues. Sí, de Ya. hecho, debes tener cuidado con eso. Tienes que asesorarte con gente que te rinda lo que tú necesitas, ¿no? Porque lo que tú dices es cierto. Para tomar decisiones, tú tienes que contar con la información adecuada en el momento adecuado, no cuando ellos se les ocurra. Así que Claro, cambia de de soporte. contador. Sí, bueno, gracias. Por nada. Ok, acá hay una última consulta. Eric está levantando la mano. Si ustedes desean participar, pueden igual levantar la mano como Eric. Puedes hablar, Eric, escuchamos. Adelante, Eric, por Profesor, ¿me favor. escuchan? Buenas noches. Sí, perfecto. Sí, profesor. ¿Qué pasa cuando una pequeña empresa enfoca su parte, no sé, llamarla económico-financiera, solamente a la presentación de las declaraciones mensuales y deja de lado el tema que usted habló de flujo de caja, está revisando constantemente los y solamente a la presentación mensual. Perdón, Eric, se te escucha un poco entrecortado. Sí, pero he entendido la pregunta, María. A ver, el tema central que pregunta Eric es cuál es el riesgo de, digamos, simplemente enfocarnos. Ok, sí, lo que yo le escuché a Eric, Eric mencionaba que cuál es el riesgo de enfocarse solamente en la presentación de lo que te exige de tipo mandatorio el SUNAT o los entes reguladores. Y es un riesgo muy alto. ¿Por qué? Porque, como decía la señorita que comentó hace un momento, cuando tú no miras todos los estados financieros como el flujo de caja, por ejemplo, o como el estado de resultados, ¿no? Tú estás tomando decisiones a ciegas. Y en esa toma de decisiones no informadas, puedes cometer errores. Es natural que te puedas equivocar, ¿no? Por eso es importante mirar no solamente el balance. Tienes que mirar el estado de resultados, tienes que mirar el flujo de caja para poder saber en qué momento vas a tener un cuello de botella, en qué momento vas a tener que buscar un financiamiento para poder cubrir, por ejemplo, pago de proveedores, pago de impuestos, ¿no? Y si no tienes la información correcta, a última hora, cuando tienes ya que hacerlo, porque se te viene el mundo encima y tienes que cumplir con el Estado, con tus clientes o con los proveedores, a veces, por ejemplo, vas a tener que tomar lo que hay. ¿Por qué? Porque hiciste una negociación con el banco corriendo, porque, o sea, tienes que pagar mañana, si no te multan. O imagínate que tengas que pagar los impuestos, que si te pasas te van a multar y eso te puede perjudicar el negocio. Por lo tanto, es importante, digamos, tener toda la información, no solamente el balance. Tienes que ver todo digamos, el conjunto de informes que te van a permitir, digamos, tener una idea clara que te permita tomar decisiones adecuadas, ¿no? Tienes que mirar más allá del balance, tienes que mirar el resto del estado financiero de todas maneras. Esa es mi recomendación. Ok, listo. Muchas gracias, José. Bueno, por temas de tiempo es que vamos ya a realizar la última pregunta. En este caso va a ser Patricia. Por favor, Patricia, te escuchamos. Adelante, Patricia, por favor. Yo quería, bueno, un ejemplo que me pasó a mí con mi AFP, que es un punto aparte, ¿no? Por ejemplo, en la pandemia justo me tocó recibir mi AFP, pero me reducieron una cantidad, bueno, dice que es por la bolsa de valores que bajó, así que perdí unos 2.000 soles más o menos aproximadamente, que eran de mis ahorros. Y yo no sé si la bolsa de valores repercutió en la pandemia a todos los empresarios. ¿Qué, qué es lo que
optaron las empresas debido a eso durante la pandemia? Quisiera saber. Sí, mira, cuando empezó la pandemia, todos los valores en los cuales invierten las AFPs cayeron, ¿no? Y mucha gente buscó sacar su dinero lo más pronto posible. Entendible por el tema de la pandemia, ¿no? Y porque la mayoría de gente nos quedamos sin liquidez. Pero al final, esas inversiones se recuperaron. Las AFPs han tenido una utilidad importantísima porque eso que se cayó en 20 o 25% ha crecido más de un 30% en el último año. Y las empresas tipo las AFPs no han perdido dinero porque al final quien lo financió para evitar que vendan los valores y se siguiera cayendo el precio de las inversiones, lo financió el Banco Central de Reserva, con un préstamo de creo que más o menos 3.500 millones de dólares, ¿no? De largo plazo sin intereses. Entonces, al final, las AFPs han hecho un negociazo, ¿no? Porque las inversiones que tenían, digamos que ya hechas, al final no las vendieron, simplemente se han financiado con el Banco Central y le han pagado a los, digamos, a los pensionistas como tú, les han pagado un menor valor de acuerdo a lo que pintaba, digamos, la caída en ese momento, ¿no? Pero ya está hecho. Ya está hecho. Aquellos que sacaron su dinero en ese momento han perdido. Que si hubieran esperado, ¿no? Cosa que en muchos casos no se podía, ¿no? Si hubieran esperado ahora, ese dinero ya lo tendrías recuperado con ganancias todavía. Eso sí tengo por seguro, porque de hecho esos valores, que recuerden que las AFP se invierten en valores locales, en valores internacionales, ya se recuperaron. Y con creces, ¿eh? Porque gran parte de esas inversiones, por ejemplo, son en acciones mineras. Y las mineras están teniendo unas utilidades impresionantes por el tema de los precios internacionales de las materias primas. Así que los que ya sacaron el dinero ya fue, ¿no? Y generalmente ahí, en general mi recomendación es que cuando tengamos necesidad de liquidez, tratemos de no vender nuestras acciones o no sacar nuestro dinero en el caso de las AFPs porque por lo menos hasta que se recupere el valor. Generalmente las ganancias en una AFP son ganancias de largo plazo, ¿no? Cuando tenemos problemas de liquidez en el corto y queremos sacar dinero de ahí, de hecho vamos a perder. Así que hay que tener mucho cuidado con eso. Espero haber respondido tu pregunta. ¿Alguna pregunta más? Creo que... Cerramos la ronda de preguntas, José. Nos van a disculpar. Ok. Bueno, María. Sí, bueno,